nos metemos en otros asuntos porque recuerdan cuando Adrián Sen asume el premierato, se pasea por varios medios de comunicación, evidentemente no para dar explicación de los asesinatos producidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra población desarmada en diciembre del 2022 y enero del 2023. No, que va, lo hace por otros asuntos, pero entre esos otros asuntos dice que su gestión, Adrián Sen dice, se va a centrar en el tema de la reactivación productiva y en el tema de la seguridad. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es ese derrotero, ese camino, ese norte que deberíamos tener en materia de seguridad ciudadana? Ahí la cosa parece ser poco clara. Bueno, hemos invitado a César Bazán, él es un experto en temas de seguridad ciudadana que creo que nos puede ayudar un poquito a desmenuzar o a entender estos temas y a ponerlos en discusión siempre y no dejar de hablar de ello para que en la agenda pública el tema de la seguridad ciudadana siempre esté presente. César, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos Gracias días. por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. César, ¿puede haber una sensación peor que la de sentir inseguridad al transitar por tu ciudad y por tus calles? Mira, el asunto es incluso, yo creo, un poco más grave, porque es una sensación de inseguridad con la que vivimos hace 15 años, por lo menos, sí, ¿no? O sea, esto de sentir que 9 de cada 10 está inseguro en las calles es algo con lo que convivimos hace muchísimo. O sea, recordamos 2, 3, 4 gobiernos incluso donde este tema se posiciona como el primero o el segundo, junto con corrupción, en el tope de las expectativas ciudadanas. Claro, y por eso mismo no me extraña que Adrián Sen haya planteado esto como uno de los temas prioritarios, porque la gente está reclamando seguridad. Ahora, este gobierno o este nuevo gabinete, este nuevo presidente del Consejo de Ministros, la pregunta es si ofrecerá algo distinto, porque lo que hace básicamente es reiterar al mismo equipo con el que estaba trabajando anteriormente, que es un ministro nuevo, que el Congreso está jugando también a interpelarlo, pero que no vemos ninguna carta novedosa, ninguna oferta diferente a las que ya se han planteado, ni tampoco un acercamiento importante para fortalecer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es de donde deberían surgir los planes para seguridad. Estoy de acuerdo contigo con lo que has mencionado al inicio, en el sentido de que esta crisis de inseguridad no es nueva, sino que la arrastramos por lo menos hace 3 quinquenios, ¿no es cierto? Pero también es verdad, César, que cuando hace 15 años veíamos el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, nuestras cifras eran muy pequeñas. O sea, tenías Honduras, El Salvador, Venezuela, muy por encima, Río, ¿no? Sí. Pero el Perú aparecía entre los pequeños. En estos 15 años sí ha habido una modificación importante en esos términos. Sí, han crecido delitos como la extorsión, ha aumentado delitos como el sicariato, se ha mantenido en posición elevada los delitos patrimoniales. Ha habido en el tema de homicidios un sinceramiento de cifras, sí, señor, que lamentablemente no se ha continuado. O sea, las cifras que tenemos actualmente no son las más depuradas y actuales, como sí hace 4 años, 5 años se hizo ese esfuerzo para depurarlas. Entonces sí hay, creo yo, una mutación de los fenómenos criminales, una transformación de los fenómenos criminales relacionados con economías ilegales. Okay. Cuando hablamos de minería ilegal, por eso esa norma que se aprobó en el Congreso hace muy poco, es un aliciente para la comisión de delitos. Economías informales, economías ilegales como minería ilegal, como tala, como tráfico de drogas, fomentan estos delitos como extorsión, sicariato, los que tienen que ver con el crimen organizado. Por eso la libertad está como está, porque ahí hay un importante grupo de mineros ilegales que en la ciudad están fortalecidos y que las mafias criminales ahí hacen extorsión. Entonces hay una transformación de los ilícitos y por supuesto esto necesita respuestas que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo no hemos visto. O sea, Adrián Sen está allí hace poco, pero él es una continuidad de la propuesta del Ejecutivo. No cambiar a ningún ministro muestra eso. De acuerdo. Pero parece ser como que no hay receta, o la receta siempre es la misma. Más penas,
Declaratoria de emergencia, es un clásico, ¿no es cierto?, casi del fútbol peruano. ¿Qué más te puedo decir? La presentación de pronto en televisión de bandas pequeñas, pero eliminar beneficios penitenciarios, pena de muerte. Y no salimos de ahí, César. ¿Eso significa que no hay una mirada completa del problema? Lo que hay es una mirada efectista, una mirada para la tribuna, y lo que yo creo es una burla para la ciudadanía. Siendo la ciudadanía la que reclama desde hace muchísimos años respuestas efectivas, lo que tenemos son fuegos artificiales que lo que hacen es aumentar el delito. Fíjense, mientras tenemos declaratoria de estado de emergencia acá, tenemos normas que fomentan la minería ilegal, o tenemos normas que fomentan la tala ilegal. Así es. El crecimiento de esas mafias que tienen como consecuencia el crecimiento del sicariato y la extorsión. Claro. Entonces, claro, no hay una... Y que han penetrado el espacio legislativo, por lo menos, ¿no? Y por supuesto. O sea, nosotros estamos viendo desde hace mucho tiempo que economías ilegales se aproximan e infiltran al Estado. Y no solo las ilegales, también las legales, ¿no? Hay estudios interesantes de Durán sobre cómo el Estado es permeable por intereses económicos. Entonces, claro, eso es un peligro. Cuando minería ilegal, tala ilegal está en la agenda del Parlamento para potenciarse, entonces tenemos que la situación va a empeorar. Pero claro, en esa circunstancia entonces esperaríamos de un ejecutivo que tuviese la suficiente fortaleza para pechar ese Congreso y decir, oiga, ustedes están yendo en contra de los intereses del país, por decirlo menos. Pero como cogobiernan, se hace mucho más complejo el equilibrio. Por supuesto, por supuesto. Y a su vez no se toman medidas que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un momento de las recetas equivocadas, ¿no? Una de las recetas necesarias es tener una mejor policía y un mejor sistema de justicia. El liderazgo civil en el Ministerio del Interior, que es algo que se reclama básico para poder avanzar en cuanto a la seguridad, está perdido hace tiempo. O sea, en este gobierno no ha habido, si no recuerdo bien, algún ministro que haya sido civil. Todos eran ex policías. Bueno, los policías no son militares, son civiles, pero todos han sido ex policías. ¿Qué se ha avanzado de la reforma de educación policial, que era una reforma que estaba caminando? Sí. Había incluso una norma que establecía plazos para la reforma de la educación policial. Sí. Con cierre de algunas, ¿no?, de algunas escuelas para concentrarlo mejor en algunas pocas, digamos. Exactamente. ¿No? Y eso está parado. Sobre eso no hay avances considerables, no se ha retomado. ¿Cómo se está profesionalizando o mejorando las condiciones en las que trabajan los policías? Porque eso es importante. La policía también tiene que tener mejores condiciones laborales. La propuesta del Ejecutivo del año pasado fue Policía de Orden y Seguridad, que era crear una fuerza adicional con menos derechos, menos formación, menos respeto a su integridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a reforma policial, que es básico? De acuerdo. Quiero hacerte varias preguntas sobre la policía, pero no quiero que se me pase algo de largo, y es que en la medida en que la gente va entendiendo que la seguridad no está siendo asumida o no está en la responsabilidad de las autoridades, mi sensación es que comienza a exigir una suerte de mano dura que deteriore el sistema democrático y aparezcan estos iluminados que empiezan a hablar de policía que mate, policía que no tenga ninguna responsabilidad penal, una serie de cosas que está en la ley y que se tienen que afrontar. ¿Qué te genera eso, César? Sí, yo creo que tenemos que dar cuenta que la población está desesperada. O sea, que la población quiere respuestas que prontamente le solucionen el problema. Y aparecen allí un montón de gente que vende humo y la población agarra la respuesta, cualquier respuesta que le aparezca. Yo lo haría cualquiera probablemente. Estamos desesperados. Y claro, pero eso significa que los políticos están actuando de manera irresponsable y que están ofreciendo a la gente salidas, las que hablábamos hace un momento: pena de muerte, estado de emergencia, armar a los serenazgos, eliminar los beneficios penitenciarios, o incluso algo mucho más peligroso, ¿no?, que es tener un mini dictador, ¿no?, aquí que gobierna. Eso es la preocupación. Tener un mini dictador aquí que solucione esos problemas. Y que nos quite a nosotros libertad de expresión, que nos quite libertad democrática, que nos quite jueces justos, que nos quite cualquier cosa, cualquier atisbo que nos permita desarrollarnos como una sociedad. Cuando el ministro de Justicia ha viajado a El Salvador y ha regresado fascinado con lo que ha visto ahí,
ya te da un poco esa idea de lo que estamos hablando. Hablemos de la policía rapidito. Yo tengo la sensación que hay estupendos policías, pero que además se la juegan, César, y que ponen el pecho. Pero también me pregunto, ya viendo la mirada más institucional, si la policía es parte del problema o es parte de la solución, César. A ver, yo concuerdo con la primera frase que se mencionó. Yo conozco policías excelentes, creo que incluso en este momento el director de la policía es un policía de muy buena calidad, pero creo que hay cuestiones estructurales dentro de la policía que son peligrosas. Yo he hecho un estudio hace poco sobre cómo se reproducen prácticas racistas, clasistas, machistas dentro de la propia Policía Nacional. Fue la tesis de doctorado que hice sobre el sistema de justicia en general y sobre la policía en particular. Y creo que esto nos da una policía que puede ser, en muchos casos, lamentablemente, tender a cometer vulneraciones de derechos fundamentales. Para la población y peor, para la población más vulnerada. Siempre. Para personas marginalizadas, para pueblos indígenas, para mujeres, para migrantes venezolanos o no venezolanos, migrantes del sur global. Entonces, claro, hay asuntos en la policía que no son de ahora, que son de hace muchas décadas, incluso siglos, que tienen que resolverse. Tú sabes que he podido leer, frente al tema de la inseguridad ciudadana, textos que vienen de otras sociedades europeas, donde cuando esto aumenta, empieza a aparecer el criterio de la pérdida de la libertad, como un criterio a discutir, ¿no? Cuando yo no puedo ir a otro distrito, cuando yo no puedo usar el auto que quiero, cuando yo no puedo... O sea, no puedo salir en la noche hasta la hora que quiero, cuando tengo que condicionar el recojo de mis hijos por temas de seguridad, se habla de la pérdida de la libertad. Y yo creo que es real, César, pero no está en nuestro imaginario y en nuestra discusión. Sí. No, y además, pérdida de libertad y además los costos que genera la inseguridad al vecino, a la vecina. Nosotros pagamos los impuestos que financian a la policía, pagamos impuestos municipales que financian al serenazgo y además compramos un perro, ponemos el muro más alto, ponemos cerco eléctrico, alarmas, etc. La inseguridad que tiene un costo económico doble, triple, es como pagar 4 o 5 impuestos. Es decir, no solamente coacta la libertad, sino también restringe el patrimonio. No porque te roben, sino porque tienes que dedicar de tu dinero a generar condiciones de seguridad. Claro. César, este trabajo del que me has hablado es el de la justicia moderna. Exactamente. Moderna / colonial, ¿no? Sí. En el sur global. Derecho y sistema de justicia ante una minera china en los Andes quechuas. Cuéntame de este trabajo, ¿cómo es una tesis de doctorado? ¿La has podido publicar? Exactamente, sí, muchas gracias por la pregunta. Esa fue la tesis de doctorado que yo hice en la Universidad de Friburgo y que fue publicada el año pasado por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Lo que hago allí en esa tesis es explorar los patrones coloniales que se mantienen hasta ahora en el sistema de justicia. Y uno de los actores importantes del sistema de justicia es la policía. Como, utilizando una pregunta de un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, cómo la colonialidad del poder se reproduce en los actores del sistema de justicia. Hay un capítulo interesante sobre policía donde analizo la historicidad, cómo la policía reproduce prácticas racistas, clasistas, machistas, de considerar al ser humano como prescindible en algunos tipos de ser humano, ¿no? A partir de esas categorizaciones erradas. Problemáticas, falsas, además, porque las razas no existen, pero el racismo existe. Y luego, en una tercera parte, lo que hago es estudiar una protesta social concreta, cómo se manifiesta esto de aquí concretamente, ¿no? En la policía, en la protesta contra las bambas de septiembre del 2015, cómo la policía actúa con prácticas racistas, pero no solo la policía, también el sistema de justicia, los jueces, fiscales, abogados, y para, de alguna manera, facilitar la extracción de cobre del Perú, porque las Bambas es una mina de cobre y de molibdeno también, pero la extracción de cobre para alimentar la economía global. Entonces, claro, cómo determinadas vidas pueden ser vulneradas
para movilizar económicamente al país, porque representa gran parte del PBI, y no solamente para alimentar digamos, mantener nuestra posición de país exportador de materias primas, que es algo que tenemos desde la colonia, sino ahora para cambiar un poco los poderes hegemónicos Claro. del norte global, donde China Adquiere aparece un papel diferente, claro. y adquiere De un papel acuerdo. diferente. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias. César, me tengo que ir, pero el libro está a disposición. Está completamente de acceso gratuito. Uno puede escribir en el Google César Bazán, Universidad de Bielefeld, y va a aparecer puede descargar. ahí y se puede descargar todo absolutamente gratuito. Ah, eso va a estar bueno. Pensé que había aquí en alguna librería, pero no, es una descarga El en PDF. conocimiento debe estar a disposición de todo el pienso mundo lo mismo. y lo pensamos así con la Universidad de Bielefeld y lo publicamos. Bueno, César, ¿por qué no te vienes cuando quieras para seguir hablando de estos temas? Encantado, muchas gracias. Y seguir profundizando en el tema de la seguridad, ¿te parece? Perfecto. Ha sido un gusto, ¿eh? Gracias, César. Igualmente. César Bazán ha estado con nosotros, nos ha acompañado, estudioso y especialista del tema de seguridad ciudadana. No se pierdan esta publicación, les repito el nombre, La Justicia Moderna, colonial en el sur global, Derecho y Sistema de Justicia ante una minera china en los Andes quechuas.